La lluvia golpeaba contra los cristales del Hospital San Rafael con la misma intensidad que los recuerdos golpeaban el corazón de Jazmín Remedios Santander. Sus zapatillas blancas resonaban contra el linóleo mientras se dirigía hacia la unidad de cuidados intensivos, ajustándose el cabello castaño en una coleta perfecta que había dominado después de 2 años trabajando turnos nocturnos. «Buenos días, Inmaculada», saludó a la supervisora, quien levantó la vista de los expedientes con una sonrisa cansada. «Jazmín, querida, llegas justo a tiempo. Tenemos una nueva admisión en la cama 12. Accidente automovilístico grave», explicó Inmaculada Soledad Cruz, entregándole la tableta con los datos del paciente. «Politraumatismo, coma inducido, pronóstico reservado». Los dedos de Jazmín se deslizaron por la pantalla táctil mientras caminaba hacia la habitación. «Hombre, 29 años, arquitecto». Su corazón se detuvo cuando leyó el nombre. Eusebio Crisanto Vega. La tableta se resbaló de sus manos, estrellándose contra el suelo con un ruido que pareció resonar en todo el pasillo. Las piernas le temblaron y tuvo que apoyarse contra la pared para no caer. «¿Jazmín? ¿Qué te pasa?». La voz de Inmaculada sonaba lejana, como si viniera de otro mundo. No podía ser él, no después de 2 años de silencio absoluto, no después de haber reconstruido su vida pieza por pieza, como un rompecabezas que alguien había destrozado deliberadamente. Con manos temblorosas, recogió la tableta y se obligó a caminar hacia la habitación 12. Cada paso era una tortura, cada respiración un esfuerzo sobrehumano. Cuando finalmente llegó a la puerta, se asomó con cautela. Allí estaba él, Eusebio, yacía inmóvil entre las sábanas blancas, con tubos y cables conectados a su cuerpo. Su rostro, una vez lleno de vida y sonrisas que podían iluminar toda una habitación, ahora lucía pálido y marcado por moretones. El cabello negro que solía revolverle con cariño estaba enmarañado, y sus labios, aquellos que habían susurrado promesas de amor eterno, permanecían entreabiertos por el respirador. Los recuerdos la golpearon como una avalancha. La mañana del 15 de octubre, hace exactamente 2 años, el vestido de novia colgando en el armario, las flores frescas perfumando la habitación, la emoción burbujeando en su pecho como champán, y luego la llamada telefónica que lo cambió todo. «No puedo hacerte esto. Perdóname». Solo esas palabras. Un billete dejado sobre la mesita de noche del hotel donde deberían haber pasado su luna de miel. Ninguna explicación, ningún indicio de por qué el hombre que le había propuesto matrimonio bajo las estrellas de la playa de Sitges había decidido huir como un ladrón en la noche. «Jazmín». Una voz suave la sacó de sus pensamientos. Se dio la vuelta y encontró a Catalina Remedios Vega, la madre de Eusebio, con los ojos hinchados de llorar y las manos entrelazadas en un gesto de súplica. «Catalina», susurró sin saber qué más decir a la mujer que una vez había considerado su futura suegra. «Por favor, necesito pedirte algo». La voz de la mujer mayor se quebró. «Sé que no tengo derecho después de lo que pasó, pero eres la mejor enfermera de cuidados intensivos del hospital. Lo sé porque me informé. Mi hijo te necesita». Jazmín sintió como si el mundo girara a su alrededor. Era como si el destino se burlara de ella, colocando al hombre que había destruido su corazón directamente en sus manos profesionales. «No puedo», comenzó a decir, pero Catalina la interrumpió. «Él habla de ti cuando delira». Las lágrimas corrían por las mejillas arrugadas de la mujer. «Incluso inconsciente. Tu nombre es lo único que sale de sus labios. Jazmín, perdóname. Jazmín, te amo». Esas palabras fueron como dagas clavándose en heridas que creía cicatrizadas. Se llevó una mano al pecho, sintiendo cómo su corazón se aceleraba hasta un ritmo doloroso. «¿Por qué?», preguntó con voz rota. «¿Por qué me dejó? ¿Por qué desapareció sin explicaciones?». Catalina cerró los ojos, como si las palabras que estaba a punto de pronunciar le causaran un dolor físico. «Porque te amaba demasiado para condenarte a sufrir junto a él». Antes de que Jazmín pudiera preguntar qué significaba eso, la alarma del monitor cardíaco comenzó a sonar. Sin pensarlo, sus instintos profesionales tomaron el control. Corrió hacia la cama, revisó los signos vitales, ajustó el gotero y monitoreó cada uno de sus parámetros con la precisión que solo años de experiencia podían brindar. Cuando la crisis pasó y los números volvieron a estabilizarse,
Se dio cuenta de que tenía las mejillas mojadas. Sin darse cuenta, había estado llorando mientras luchaba por salvar la vida del hombre que había destrozado la suya. Inmaculada apareció en la puerta, observando la escena con comprensión en sus ojos experimentados. ¿Puedes hacerlo?, preguntó suavemente. Jazmín miró a Eusebio, tan vulnerable en esa cama de hospital, tan diferente del hombre seguro y fuerte del que se había enamorado. Luego miró a Catalina, que la observaba con esperanza desesperada. «Será solo profesional», murmuró, más para sí misma que para las demás. Nada más que eso. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, sabía que era una mentira, porque cuando se trata del primer amor, del amor que te marca para siempre, nada es solo profesional. La lluvia seguía cayendo contra las ventanas, como si el cielo llorara por todas las decisiones que estaban a punto de cambiar sus vidas para siempre. El turno de noche en la UCI transcurrió como una tortura silenciosa. Jazmín se movía entre los pacientes con precisión mecánica, pero sus ojos regresaban constantemente a la cama 12. Cada vez que el monitor emitía algún sonido, su corazón se disparaba, y cada vez que tenía que revisar los signos vitales de Eusebio, sentía como si caminara sobre cristales rotos. «Tienes que contarme qué está pasando». Paloma Estrella Herrera apareció junto a ella durante el descanso de las 3 de la madrugada, con 2 tazas de té caliente. «Te conozco desde la universidad, Jazmín. No me engañas». Su mejor amiga la había seguido hasta la pequeña sala de descanso, donde se habían refugiado lejos de las miradas curiosas de otros enfermeros. Paloma trabajaba en pediatría, pero había bajado específicamente para comprobar si los rumores que circulaban por el hospital eran ciertos. «Es él», murmuró Jazmín, aceptando la taza con manos temblorosas. «El paciente de la cama 12 es Eusebio». Paloma casi deja caer su té. Había estado presente el día del matrimonio frustrado. Había visto cómo su amiga se desmoronó completamente cuando descubrieron que el novio había huido. Había sido testigo de los meses de terapia, las noches de insomnio y el lento proceso de reconstrucción personal. «Dios mío, ¿y qué vas a hacer?» «No lo sé». Jazmín se llevó las manos al rostro. «Su madre me pidió que fuera su enfermera principal. Dice que él pronuncia mi nombre cuando delira. ¿Y tú qué sientes?» La pregunta de Paloma era directa, como siempre. Jazmín cerró los ojos intentando descifrar el caos de emociones que la consumía. Rabia, dolor, amor residual, curiosidad, miedo, todo mezclado en un cóctel explosivo que amenazaba con destruir la estabilidad que tanto le había costado conseguir. «Siento que voy a vomitar cada vez que lo miro, pero también siento la necesidad de cuidarlo. Es horrible, Paloma. Es como si mi corazón fuera masoquista». Su amiga se acercó y le tomó las manos. «Escúchame bien. Tienes 2 opciones. Pedir el traslado a otro paciente y mantener tu paz mental, o quedarte y enfrentar todos esos demonios del pasado. Pero si eliges quedarte, hazlo por las razones correctas. No por culpa, no por lastima. Hazlo solo si sientes que necesitas respuestas. Y si las respuestas son peores que la ignorancia, entonces al menos sabrás la verdad y podrás cerrar ese capítulo definitivamente». El sonido de la alarma las interrumpió. Jazmín reconoció inmediatamente el patrón. Era la cama 12. Corrió por los pasillos, seguida de cerca por el doctor Alejandro Bautista Morales, quien había estado revisando otros pacientes en la planta. Eusebio se movía inquieto, murmurando balbuceos incoherentes. Su temperatura había subido y su respiración se había vuelto irregular. Jazmín trabajó con eficiencia, ajustando medicamentos y monitoreando cada parámetro, mientras Alejandro revisaba sus reflejos neurológicos. «Está teniendo pesadillas», observó el neurólogo, con su voz calmada y profesional que siempre tranquilizaba a Jazmín. «Es normal en pacientes con trauma craneal. El cerebro está procesando el shock». Mientras hablaba, los ojos de Alejandro se posaban constantemente en Jazmín. Habían comenzado a salir ocasionalmente durante los últimos meses, cenas tranquilas y conversaciones inteligentes que la hacían sentir segura. Alejandro representaba la estabilidad, la promesa de un futuro sin sobresaltos emocionales. «Jazmín, Jazmín, por favor». La voz de Eusebio era apenas un susurro, pero en el silencio de la UCI resonó como un grito. Alejandro frunció el ceño, notando inmediatamente la reacción de Jazmín.
Su rostro se había puesto pálido y sus manos temblaban ligeramente mientras ajustaba el suero. ¿Lo conoces?, preguntó directamente. La pregunta quedó suspendida en el aire como una espada de Damocles. Jazmín sintió los ojos de todo el personal médico sobre ella. Inmaculada había aparecido también, alertada por las alarmas. Sí, murmuró finalmente. Lo conozco. No dijo más, pero tampoco era necesario. Alejandro era un hombre inteligente, y la manera en que el nombre de Jazmín salía de los labios del paciente inconsciente contaba toda la historia que necesitaba saber. El resto de la noche pasó en una tensión silenciosa. Alejandro se mantuvo más presente de lo habitual, encontrando excusas para pasar por la habitación 12. Sus ojos revelaban una mezcla de preocupación y celos que intentaba disimular bajo su profesionalismo médico. Cuando el turno terminó a las 7 de la mañana, Jazmín se encontró exhausta no solo físicamente, sino emocionalmente. Catalina había pasado toda la noche en la sala de espera, durmiendo en sillones incómodos y esperando cualquier noticia sobre su hijo. «¿Cómo está?», preguntó la mujer mayor cuando Jazmín salió de la habitación. «Estable. La inflamación cerebral está disminuyendo gradualmente. Es una buena señal». Catalina suspiró con alivio, pero luego estudió el rostro cansado de Jazmín. «Sé lo mucho que te estoy pidiendo», dijo suavemente. «Sé que mi hijo te hizo daño de una manera imperdonable, pero hay cosas que no sabes, Jazmín. Cosas que él nunca quiso que supieras porque pensó que era lo mejor para ti». «¿Qué cosas?». La mujer mayor dudó, como si estuviera debatiéndose internamente sobre cuánto revelar. «Eusebio está enfermo, Jazmín. Tiene una condición neurológica degenerativa hereditaria, la misma que mató a su padre a los 35 años. Cuando se enteró, pocas semanas antes de la boda, decidió que no podía atarte a una vida de cuidar a un enfermo terminal». El mundo de Jazmín se detuvo. Todas las noches que había pasado preguntándose qué había hecho mal, todos los meses de terapia, tratando de entender por qué no había sido suficiente para él. Todo había sido una mentira cruel que se había contado a sí misma. «¿Por qué no me lo dijo? ¿Por qué no me dejó elegir? Porque te amaba demasiado para ser egoísta». Las lágrimas corrían por las mejillas de Catalina. «Porque conocía tu corazón noble y sabía que te habrías quedado, sin importar las consecuencias. Y no podía soportar la idea de verte convertirte en su cuidadora en lugar de ser su esposa». Jazmín se apoyó contra la pared, sintiendo como si el suelo se moviera bajo sus pies. Todo lo que había creído sobre su relación, sobre él, sobre sí misma, había sido falso. «Ahora el destino te ha puesto en esta situación», continuó Catalina. «Tal vez es su forma de darte la oportunidad de tomar la decisión que él te negó hace 2 años». Cuando Jazmín salió del hospital esa mañana, el sol brillaba por primera vez en días, pero ella no lo notó. Caminaba como en un trance, procesando la revelación que había cambiado todo. En su apartamento, se sentó en el borde de la cama y miró la fotografía que todavía guardaba en el cajón de su mesita de noche. Eusebio, sonriéndole durante un picnic en el Parque Güell, sus ojos llenos de amor y, ahora que lo sabía, también de tristeza. Tomó su teléfono y marcó el número del hospital. «Inmaculada, soy Jazmín. Quiero ser la enfermera principal del paciente de la cama 12». Una semana había pasado desde que Jazmín tomó la decisión de convertirse en la enfermera principal de Eusebio. 7 días de rutinas médicas que se habían vuelto dolorosamente íntimas. Revisar sus signos vitales cada hora, administrar medicamentos, limpiar sus heridas y escuchar sus murmullos inconscientes que la mayoría de las veces incluían su nombre. El 5.º día, algo cambió. Jazmín estaba realizando los ejercicios pasivos de fisioterapia, moviendo cuidadosamente las piernas de Eusebio para prevenir la atrofia muscular, cuando sintió una ligera resistencia. Sus manos se detuvieron inmediatamente sobre su pantorrilla, esperando, conteniendo la respiración. «Eusebio», susurró acercándose a su rostro. «¿Puedes oírme?». Los párpados de él se movieron ligeramente, como mariposas luchando por abrir sus alas. Jazmín corrió hacia el intercomunicador. «Doctor Morales, a la habitación 12, por favor. Urgente». Alejandro llegó en menos de 2 minutos, seguido por Inmaculada y otro médico de turno. Todos se agruparon alrededor de la cama mientras él realizaba las pruebas neurológicas básicas. «Eusebio, si puedes oírme, aprieta mi mano»,
instruyó Alejandro, colocando su mano en la del paciente. Todos contuvieron la respiración. Segundos que parecieron eternos pasaron hasta que, débilmente, los dedos de Eusebio se cerraron alrededor de la mano del doctor. «Excelente», exclamó Alejandro con satisfacción profesional. «Vamos a reducir gradualmente la sedación. Debería despertar completamente en las próximas horas». Cuando el equipo médico se retiró, Jazmín se quedó sola con Eusebio. Sus emociones eran un torbellino, alivio de que estuviera mejorando, terror de enfrentar sus ojos despiertos y una extraña anticipación que la hacía sentir culpable. Catalina había permanecido en una vigilia constante, apenas saliendo del hospital para ducharse y cambiarse de ropa. Cuando llegó esa tarde y vio a su hijo moviendo ligeramente la cabeza, se derrumbó en llanto. «Gracias, Dios mío», murmuró tomando la mano libre de Eusebio. «Gracias por no llevártelo». «Señora Catalina», Jazmín se acercó con delicadeza. «Cuando despierte, es probable que esté confundido. Los pacientes que salen del coma a menudo tienen amnesia temporal o permanente. Debemos estar preparadas para cualquier escenario». La mujer mayor asintió, pero sus ojos reflejaban una preocupación que iba más allá de la condición médica de su hijo. «¿Y si no me recuerda? ¿Y si no recuerda por qué huyó del matrimonio?». Era una pregunta que Jazmín también se había hecho. ¿Qué sería peor? ¿Que él recordara todo y tuviera que enfrentar las razones de su abandono? ¿O que no recordara nada y ella tuviera que decidir cuánta verdad compartir? A las 9 de la noche, mientras Jazmín revisaba sus constantes vitales, los ojos de Eusebio se abrieron lentamente. Primero fue solo una rendija, parpadeando contra las luces del hospital, pero gradualmente se fueron enfocando hasta que su mirada se encontró directamente con la de ella. El tiempo se detuvo. Durante largos segundos se miraron sin hablar. Los ojos de Eusebio, del mismo color miel que había amado tanto, mostraban confusión y algo más. ¿Reconocimiento? ¿Jazín? Su voz era apenas un susurro ronco, distorsionada por días de intubación. El diminutivo cariñoso que solo él había usado la golpeó como una bofetada nostálgica. Jazmín sintió que las lágrimas se agolpaban en sus ojos, pero parpadeó rápidamente para contenerlas. «Hola, Eusebio», logró decir con voz profesional. «Soy tu enfermera. Has estado en un accidente». Él intentó incorporarse, pero el mareo lo obligó a recostarse nuevamente. Sus ojos la recorrían con una mezcla de asombro y algo que parecía alivio. «¿Eres real?», preguntó extendiendo una mano temblorosa hacia ella. «He estado soñando contigo todas las noches». Jazmín dio un paso atrás, manteniendo la distancia profesional, pero el gesto no pasó desapercibido para él. La confusión en su rostro se intensificó. «¿Dónde estoy? ¿Qué me pasó? ¿Por qué no?». Intentó hablar más rápido, pero las palabras se enredaban en su garganta seca. «Tranquilo». Jazmín se acercó para ajustar su almohada, manteniendo un tono calmado. «Has tenido un accidente automovilístico grave. Has estado inconsciente durante una semana. Es normal que te sientas desorientado». «¿Una semana?», pareció sorprendido. «Pero, ¿qué fecha es?». «25 de octubre de 2024». Eusebio cerró los ojos, como si estuviera haciendo cálculos mentales complejos. Cuando los abrió nuevamente, había algo diferente en su expresión, una sombra de dolor que no parecía ser físico. «Jazín», comenzó, pero ella lo interrumpió. «Jazmín, mi nombre es Jazmín y soy enfermera de cuidados intensivos en este hospital». La corrección fue deliberadamente fría, pero necesaria. Eusebio estudió su rostro, notando la tensión alrededor de sus ojos, la forma en que mantenía las manos firmemente a los lados de su cuerpo. «¿Por qué siento que te conozco de antes? ¿Por qué tengo la sensación de que me odias?». La pregunta directa la desarmó completamente. Jazmín luchó por mantener su compostura profesional, pero la vulnerabilidad en su voz la estaba destrozando por dentro. En ese momento, Catalina entró en la habitación, seguida por Alejandro, quien había venido a realizar su evaluación nocturna. «¡Hijo mío!», exclamó Catalina, corriendo hacia la cama. «Gracias a Dios que estás despierto, mamá». Eusebio sonrió débilmente. «¿Qué tal si me explicas por qué siento que me falta un pedazo de mi vida?». Alejandro se acercó con su linterna médica para revisar las pupilas de Eusebio, pero no pudo evitar notar la tensión palpable entre el paciente y Jazmín. «Es normal cierta confusión después de un trauma craneal», explicó profesionalmente. «¿Recuerdas tu nombre completo?».
Eusebio Crisanto Vega. Tengo 29 años. Soy arquitecto. Vivo en Barcelona. Hizo una pausa. Pero hay como un vacío en mi memoria, como si alguien hubiera borrado los últimos 2 años. Jazmín sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Él no recordaba el matrimonio. No recordaba haberla abandonado. Para él, probablemente seguían siendo la pareja enamorada que había sido 2 años atrás. Alejandro completó su examen médico con movimientos precisos, pero Jazmín notó la rigidez en sus hombros cuando Eusebio la miraba con esa expresión de confundida adoración. «Necesita descansar», anunció Alejandro. «Su cuerpo ha pasado por un trauma severo. La memoria puede volver gradualmente, o tal vez necesite tiempo y terapia». Cuando todos se preparaban para salir, Eusebio llamó suavemente, «Jazín, quiero decir, Jazmín». Ella se volvió desde la puerta, intentando mantener su expresión neutra. «Sí, no sé qué pasó entre nosotros, pero puedo ver en tus ojos que algo está roto. Lo siento mucho, sea lo que sea». Las palabras eran tan genuinas, tan llenas de la dulzura que había enamorado de él años atrás, que Jazmín tuvo que salir rápidamente de la habitación antes de que él pudiera ver las lágrimas que finalmente se derramaban por sus mejillas. En el pasillo, Alejandro la esperaba con expresión seria. «Creo que necesitamos hablar». La cafetería del hospital estaba casi vacía a esa hora de la noche. Alejandro había insistido en que hablaran lejos de oídos curiosos, y Jazmín sabía que había llegado el momento de enfrentar una conversación que había estado evitando desde que Eusebio despertó. «5 años llevamos conociéndonos», comenzó Alejandro, removiendo su café sin beber. «2 años saliendo ocasionalmente, y nunca me habías mentido hasta ahora». Jazmín sintió el peso de sus palabras. Alejandro tenía razón. Su relación había sido construida sobre honestidad mutua y respeto profesional. Verlo dolido la hacía sentir como si hubiera traicionado no solo su confianza, sino también su propia integridad. «No te he mentido», murmuró. «Solo no he dicho toda la verdad. Ese hombre era tu novio. Más que eso, por la forma en que te mira». Alejandro se inclinó hacia adelante. «Y por la forma en que tú reaccionas cada vez que pronuncia tu nombre. Era mi prometido». Las palabras salieron como un suspiro doloroso. «Nos íbamos a casar hace 2 años». Alejandro se recostó en su silla, procesando la información. Sus ojos, normalmente cálidos, mostraban una mezcla de comprensión y decepción. «¿Y qué pasó?» «Me dejó plantada en el altar, literalmente. Desapareció la mañana del matrimonio sin explicaciones. La confesión quedó suspendida entre ellos como una herida abierta». Alejandro extendió su mano sobre la mesa, pero Jazmín no la tomó. «¿Y ahora qué sientes por él?». Era la pregunta que Jazmín se había estado haciendo toda la semana. ¿Qué sentía realmente? ¿Amor residual? ¿Curiosidad morbosa? ¿El impulso masoquista de cuidar al hombre que la había destrozado? «No lo sé», admitió. «Estoy confundida, Alejandro. Durante 2 años creí que me había abandonado porque no me amaba lo suficiente. Ahora descubro que me abandonó porque me amaba demasiado. No sé cuál es peor». «¿Qué quieres decir?». Jazmín le contó sobre la enfermedad degenerativa, sobre la decisión de Eusebio de protegerla del sufrimiento. Alejandro escuchó en silencio, su expresión volviéndose más sombría con cada detalle. «Como médico, puedo entender su razonamiento», dijo finalmente. «Como hombre que se está enamorando de ti, pienso que fue un cobarde». Las palabras de Alejandro la impactaron. Nunca había sido tan directo sobre sus sentimientos, y elegir este momento para hacerlo la dejó sin palabras. «Alejandro, no digas nada ahora», la interrumpió. «Solo quiero que sepas que, sea cual sea tu decisión, la respetaré. Pero también quiero que sepas que yo nunca te abandonaría, nunca tomaría decisiones sobre tu vida sin consultarte, nunca te protegería de la verdad». El contraste era doloroso en su claridad. Alejandro representaba todo lo que Eusebio no había sido: honestidad, comunicación, respeto por su autonomía. Entonces, ¿por qué su corazón seguía latiendo dolorosamente cada vez que veía a Eusebio? Regresaron a la UCI en un silencio cargado de tensión. Cuando llegaron a la habitación 12, encontraron a Catalina sentada junto a la cama, susurrando historias de la infancia de Eusebio para ayudarlo con la memoria. «Y entonces decidiste que querías ser arquitecto, porque dijiste que construirías una casa en las nubes
para tu futura esposa, estaba diciendo cuando los vio entrar. Eusebio giró la cabeza hacia la puerta y su rostro se iluminó al ver a Jazmín de una manera que hizo que Alejandro tensara la mandíbula. «¿Mi futura esposa?», preguntó Eusebio. «¿Estoy casado? ¿Tengo novia?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Catalina miró a Jazmín con ojos suplicantes, claramente debatiéndose sobre cuánto revelar. «Hijo», comenzó cuidadosamente, «tu memoria aún está fragmentada. Hay cosas de los últimos años que es mejor que recuerdes por ti mismo. Pero había alguien, ¿verdad?». Eusebio insistió mirando directamente a Jazmín. «Cada vez que cierro los ojos, veo a alguien, una mujer hermosa con cabello castaño y ojos que parecen guardar secretos. ¿La conoces?». Jazmín sintió como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. Alejandro se acercó instintivamente a ella, un gesto protector que no pasó desapercibido para Eusebio. «¿Ustedes están juntos?», preguntó Eusebio directamente, notando la proximidad entre el médico y su enfermera. «El doctor Morales y yo somos colegas», respondió Jazmín rápidamente, pero su voz sonó tensa, incluso a sus propios oídos. Eusebio estudió sus rostros, y aunque su memoria estuviera fragmentada, su intuición permanecía intacta. «Hay algo que no me están diciendo», observó. «Mamá, por favor, necesito saber qué pasó en mi vida. ¿Por qué siento que he perdido algo más importante que solo 2 años de memoria?». Catalina miró a Jazmín, buscando orientación. El peso de la decisión recaía sobre ella. Decirle la verdad sobre su relación pasada o permitir que él la descubriera gradualmente. «Había alguien», dijo finalmente Jazmín, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Una mujer que amabas mucho. ¿Dónde está ahora?». «No lo sé. Técnicamente no era mentira. No sabía dónde estaba emocionalmente la Jazmín del pasado, la que había amado sin reservas y había planeado un futuro junto a él». Eusebio cerró los ojos, como si estuviera luchando por aferrar recuerdos que se escabullían como humo. «¿Se llamaba Jazmín?», preguntó de repente. «¿Como tú?». El corazón de Jazmín se detuvo. Alejandro dio un paso adelante, listo para intervenir si era necesario. «Hay muchas mujeres que se llaman Jazmín», respondió ella, evadiendo la pregunta. «Pero tú…». Eusebio abrió los ojos y la miró intensamente. «Tú tienes su cara, sus manos, su forma de inclinar la cabeza cuando está nerviosa». La observación era demasiado precisa, demasiado íntima. Jazmín sintió que las paredes se cerraban a su alrededor. «Necesito revisar otros pacientes», murmuró dirigiéndose hacia la puerta. «Jazmín, espera», la llamó usando nuevamente el diminutivo, y ella se detuvo en seco. «¿Por qué sigues llamándome así?». Se giró para enfrentarlo. «¿Por qué usas ese nombre?». Eusebio pareció sorprenderse de su propia palabra. «No lo sé, sale naturalmente», como si hubiera dicho ese nombre miles de veces antes. La tensión en la habitación era palpable. Catalina se retorcía las manos nerviosamente. Alejandro observaba la interacción con creciente preocupación, y Jazmín luchaba por mantener su compostura profesional. «Los recuerdos volverán gradualmente», intervino Alejandro con voz firme. «Forzar la memoria puede ser contraproducente para su recuperación». «¿Y tú qué sabes de mi memoria, doctor?», preguntó Eusebio, con un tono que rozaba la hostilidad. «¿O de mi recuperación?». Era la primera vez que mostraba agresividad, y Jazmín reconoció inmediatamente esa faceta de su personalidad. Eusebio siempre había sido protector, territorial, cuando se sentía amenazado. «Sé que eres mi paciente, y mi responsabilidad es asegurar que tengas la mejor recuperación posible», respondió Alejandro profesionalmente, pero con una firmeza que indicaba que no se iba a intimidar. «¿Tu paciente?». Eusebio miró a Jazmín. «Pensé que ella era mi enfermera». «Soy tu enfermera», confirmó Jazmín, «pero el doctor Morales es el neurólogo a cargo de tu caso. Trabajamos en equipo». «¿Solo en trabajo?». La pregunta directa la dejó sin palabras. Eusebio no recordaba su pasado, pero claramente podía leer la tensión romántica en el presente. El bip del monitor de otro paciente interrumpió el momento, proporcionando a Jazmín la excusa perfecta para escapar de la situación. «Tengo que atender una emergencia», murmuró saliendo rápidamente de la habitación. En el pasillo se recargó contra la pared, intentando controlar su respiración acelerada. Las preguntas de Eusebio estaban desenterrando sentimientos que había tratado de mantener sepultados, y la presencia protectora de Alejandro
la hacía sentir culpable de una manera que no había anticipado. Sebastián Aurelio Santander, su hermano, apareció al final del pasillo. Le había prometido visitarla durante su turno, preocupado por cómo estaba manejando la situación con Eusebio. «Hermana», se acercó con expresión preocupada, «pareces como si hubieras visto un fantasma». «Peor», murmuró Jazmín, «he visto mi pasado despierto y no recuerda por qué me odia». Sebastián observó a su hermana con la misma expresión protectora que había tenido desde que eran niños. A sus 30 años, había desarrollado un instinto casi paternal hacia Jazmín, especialmente después del desastre de su matrimonio frustrado. «¿Quieres que hable con él?», ofreció con esa determinación que lo caracterizaba. «Porque puedo explicarle exactamente lo que le hizo a mi hermana hace 2 años». «No, Sebastián». Jazmín tomó su brazo. «Su memoria está fragmentada. Los médicos dicen que forzar los recuerdos podría ser perjudicial. ¿Y qué hay de lo perjudicial que es para ti estar aquí, cuidando al hombre que te destrozó el corazón?» Era una pregunta válida, una que Jazmín se había hecho constantemente durante la última semana. Paloma había llegado también, terminando su turno en pediatría, y se unió a la conversación con su característica franqueza. «Tu hermano tiene razón», dijo Paloma. «Esto no es saludable para ti, Jazmín. Lo veo en tu cara, en cómo caminas, en cómo hablas. Estás reviviendo todo otra vez». «Pero ahora sé por qué lo hizo», protestó Jazmín. «No fue porque no me amara, fue porque me amaba demasiado». «¿Y eso cambia algo?», preguntó Sebastián con dureza. «El motivo borra el daño. Te dejó sola en la iglesia, frente a 200 personas. Te obligó a explicar lo inexplicable. Te sumió en una depresión de meses». Jazmín sabía que su hermano tenía razón, pero también sabía que las cosas no eran tan simples. Ver a Eusebio vulnerable, dependiente, sin recuerdos de su decisión, había despertado sentimientos que creía muertos. Un grito desde la habitación 12 interrumpió su conversación. Los 3 corrieron hacia allí, donde encontraron a Eusebio sentado en la cama, respirando agitadamente, con los ojos vidriosos de terror. «¡Una iglesia!», gritaba. «Había una iglesia y flores blancas, y tú estabas ahí, pero yo no podía, no podía». Catalina intentaba calmarlo, pero Eusebio estaba en medio de lo que parecía ser un ataque de pánico. Jazmín reaccionó instintivamente, acercándose a la cama. «Eusebio, mírame», dijo con voz firme pero calmada. «Estás en el hospital, estás a salvo, respira conmigo». Sus ojos se clavaron en los de ella, y gradualmente su respiración comenzó a regularse, pero la confusión en su rostro era desgarradora. «Tú estabas ahí», murmuró. «En mi sueño». «No, no era un sueño, era un recuerdo. Tú estabas en un vestido blanco y yo te hice daño». Sebastián dio un paso adelante con expresión furiosa, pero Jazmín lo detuvo con una mirada. «Fue solo una pesadilla», mintió. «El trauma craneal puede causar sueños muy vívidos». «No», Eusebio negó con la cabeza. «No era un sueño. Lo sé porque dolía demasiado para ser inventado». La miró directamente. «Tú eres ella, ¿verdad? ¿Tú eres la mujer del vestido blanco?». El silencio en la habitación era ensordecedor. Catalina tenía lágrimas en los ojos, Sebastián apretaba los puños, y Paloma observaba la escena con una mezcla de fascinación y horror. «Eusebio», comenzó Jazmín, pero él la interrumpió. «Por favor, no me mientas más. Puedo ver la verdad en tus ojos. Soy yo, ¿verdad? Yo soy quien te lastimó». Jazmín sintió que las defensas que había construido se desmoronaban. La vulnerabilidad en su voz, la genuina anguish en sus ojos, era exactamente la misma que había amado años atrás. «Sí», susurró finalmente, «eras mi prometido». Eusebio cerró los ojos como si hubiera recibido un golpe físico. «¿Y te dejé? ¿Te abandoné? El día de nuestra boda». Las palabras cayeron como piedras en agua estancada, creando ondas de dolor que se extendieron por toda la habitación. Eusebio se llevó las manos al rostro. «¿Por qué?», preguntó con voz quebrada. «¿Por qué haría algo así?». Jazmín miró a Catalina, quien asintió ligeramente. Era momento de que él supiera la verdad. «Porque descubriste que tenías la misma enfermedad degenerativa que mató a tu padre. Decidiste que era mejor romperme el corazón que condenarme a cuidar de ti cuando la enfermedad progresara». Eusebio abrió los ojos lentamente, procesando la información. Durante largos minutos, nadie habló. Sebastián y Paloma intercambiaron miradas.
claramente incómodos con la intimidad del momento. ¿Y ahora estoy enfermo?, preguntó finalmente. Los síntomas aún no se han manifestado completamente, explicó Catalina. Puede que tengas años antes de que... ¿Años? ¿O meses? ¿O semanas? No lo sabemos, hijo. La enfermedad progresa diferente en cada persona. Eusebio miró a Jazmín con una expresión que la destrozó completamente. Entonces tenía razón al dejarte. No tenía derecho a atarte a un futuro así. No tenías derecho a decidir por mí, explotó finalmente Jazmín. No tenías derecho a quitarme la opción de elegir. Yo te amaba lo suficiente para enfrentar lo que fuera contigo. Era la primera vez que expresaba su rabia abiertamente, y las palabras salieron como una cascada de dolor acumulado. ¿Me amabas? ¿En pasado? La pregunta la detuvo en seco. ¿Era pasado? ¿O seguía amándolo a pesar de todo? Te amaba, murmuró sin poder afirmar categóricamente que era pasado. ¿Y ahora? ¿Ahora qué sientes? Sebastián no pudo contenerse más. Ahora está rehaciendo su vida, intervino bruscamente. Ahora tiene a alguien que la respeta lo suficiente para incluirla en las decisiones importantes. Alguien que no huye como un cobarde. Eusebio miró a Sebastián, luego a Jazmín. ¿El doctor? ¿Estás con él? Sebastián, por favor. Jazmín rogó a su hermano, pero el daño ya estaba hecho. Sí, conoce a alguien más, continuó Sebastián implacablemente. Alguien que la trata como se merece, así que si planeas desaparecer otra vez, hazlo ahora antes de lastimarla de nuevo. Sebastián, basta, gritó Jazmín. No, está bien, dijo Eusebio quedamente. Tiene razón, no tengo derecho a estar en tu vida después de lo que hice. No tengo derecho a estos sentimientos que tengo cuando te miro. ¿Qué sentimientos?, preguntó Jazmín antes de poder detenerse. El mismo que tenía antes. Te amo, Jazmín. No recuerdo muchas cosas, pero recuerdo que te amo más que a mi propia vida, y eso es precisamente por lo que debo mantenerte lejos. La declaración cayó sobre la habitación como un rayo. Paloma tomó el brazo de Sebastián, indicándole que era hora de irse. Vamos, murmuró, déjalos hablar. Cuando se quedaron solos con Catalina, quien también se retiró discretamente, Jazmín se acercó lentamente a la cama. ¿De verdad crees que tienes derecho a tomar esa decisión otra vez?, preguntó con voz temblorosa. Después de lo que ya me hiciste pasar, ¿qué otra opción tengo? Estar contigo hasta que la enfermedad me convierta en una carga, verte sacrificar tu vida por la mía, y si yo quisiera hacerlo, y si el tiempo que tengamos juntos vale la pena el dolor final. Eusebio la miró con ojos llenos de lágrimas que no derramaba. ¿Lo harías? Después de todo. A sabiendas de cómo terminará, Jazmín se sentó en el borde de la cama, más cerca de lo que había estado desde que él despertó. No lo sé, admitió honestamente, pero sé que la decisión debería ser mía también. Nuestra, no solo tuya. Por primera vez en una semana, Eusebio extendió su mano hacia ella. Jazmín la miró durante largos segundos antes de tomarla suavemente. Lo siento tanto, Jazmín. Siento haber sido tan cobarde. Siento haber pensado que sabía lo que era mejor para ti. ¿Y qué harías ahora? Si pudieras cambiar las cosas, te contaría la verdad, te daría la opción. Dejaría que decidieras si querías estos años conmigo, sabiendo cómo podrían terminar. Era la respuesta que ella había necesitado escuchar durante 2 años, pero ahora que la tenía, no sabía qué hacer con ella. La mano de Eusebio en la suya se sentía como una quemadura y una caricia al mismo tiempo. Jazmín había olvidado lo cálida que era su piel, cómo sus dedos se entrelazaban perfectamente con los de ella, como si hubieran sido diseñados para encajar. Tengo que pensarlo, murmuró, soltando suavemente su mano. Todo esto es demasiado. Lo entiendo. Eusebio asintió, aunque el dolor en sus ojos era evidente. Sé que no tengo derecho a pedirte nada después de lo que hice. Jazmín se levantó de la cama, necesitando distancia física para poder pensar con claridad. El corazón le latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. Voy a pedir que otra enfermera se haga cargo de tu cuidado, anunció. No puedo ser objetiva contigo. ¿Es por él? ¿Por el doctor? La pregunta la detuvo en la puerta. Se giró para enfrentarlo, viendo la vulnerabilidad desnuda en su rostro. Es por mí. Necesito tiempo para procesar todo esto. Cuando salió de la habitación, se encontró con Alejandro esperándola en el pasillo. Su expresión era inescrutable, pero Jazmín podía ver la tensión en sus hombros. ¿Escuchaste todo?, preguntó. No intencionalmente,
Pero las paredes del hospital no son muy gruesas, admitió. ¿Vas a hacerlo? ¿Vas a darle una segunda oportunidad? No lo sé, respondió honestamente. Alejandro, No tienes que explicarme nada, la interrumpió gentilmente. Solo necesito saber una cosa. ¿Todavía lo amas? La pregunta directa la desarmó. Había estado evitando hacerse esa pregunta durante días, pero ahora no podía escapar de ella. Creo que una parte de mí nunca dejó de amarlo, confesó. Pero también sé que lo que siento por ti es real. Es diferente, pero real. Alejandro asintió con una sonrisa triste. Diferente porque es seguro, porque no te desafía ni te asusta como él. Las palabras eran ciertas y dolían precisamente por eso. Lo que tenía con Alejandro era cómodo, predecible, seguro. Con Eusebio, incluso ahora, se sentía como si estuviera parada al borde de un precipicio. Necesitas decidir qué tipo de amor quieres en tu vida, continuó Alejandro. El que te mantiene a salvo o el que te hace sentir completamente viva. Antes de que pudiera responder, Inmaculada se acercó con expresión preocupada. Jazmín, el paciente de la habitación 12 está pidiendo el alta médica voluntaria. Dice que no quiere tratamiento para sus heridas si no puede tenerte como enfermera. Los ojos de Jazmín se abrieron con alarma. Eusebio aún tenía fracturas que necesitaban tiempo para sanar, y su estado neurológico requería supervisión constante. ¿Está loco? Podría tener complicaciones graves. Eso le dije. Inmaculada suspiró. Pero está siendo tan terco como alguien enamorado y desesperado. Alejandro y Jazmín intercambiaron miradas. Sin decir palabra, ambos se dirigieron hacia la habitación 12. Encontraron a Eusebio intentando levantarse de la cama, con Catalina suplicándole que reconsiderara su decisión. «Eusebio, para», gritó Jazmín al verlo tambalearse peligrosamente. «No voy a quedarme aquí si no puedes estar cerca», dijo con determinación testaruda. «Ya te hice daño una vez manteniéndote lejos. No voy a hacerlo otra vez. Esto es completamente diferente. Esto es por tu salud». «¿Mi salud?», se rió amargamente. «¿Para qué? ¿Para vivir unos años más sin ti? Prefiero arriesgarme y que tengas que decidir si quieres estar aquí conmigo». Alejandro se adelantó, adoptando su tono médico más autoritario. «Señor Vega, como su neurólogo, no puedo permitir que se vaya en estas condiciones. Podría tener una hemorragia cerebral, convulsiones o complicaciones que podrían ser fatales». «¿Y eso sería tan terrible?», preguntó Eusebio, mirando directamente a Jazmín. «Al menos moriría sabiendo que no huí otra vez». La crueldad de sus palabras golpeó a Jazmín como una bofetada. Ver la autodestrucción en sus ojos le recordó vívidamente por qué se había enamorado de él originalmente. Esa intensidad, esa pasión que podía ser hermosa y aterradora al mismo tiempo. «¿Cómo te atreves?», estalló. «¿Cómo te atreves a chantajearme con tu vida después de lo que me hiciste pasar? No es chantaje, es la verdad. Sin ti, nada más importa». «Eso es exactamente lo que dijiste hace 2 años antes de desaparecer». Las lágrimas corrían por sus mejillas. «¿Cómo sé que no volverás a huir cuando las cosas se pongan difíciles?». Eusebio se acercó a ella tambaleándose, ignorando las protestas de Alejandro sobre su condición física. «Porque esta vez sé lo que es perderte. Esta vez sé que vivir sin ti es peor que cualquier enfermedad». «Eusebio, por favor», Catalina intervino. «No hagas esto. No la pongas en esta posición otra vez. Mamá, con todo respeto, ya no soy el mismo hombre que huyó hace 2 años. La enfermedad me va a matar eventualmente, pero no tener a Jazmín en mi vida me está matando ahora mismo». Paloma apareció en la puerta en ese momento, habiendo regresado después de llevar a Sebastián a casa. Su expresión mostró inmediatamente que había llegado en medio de una crisis. «¿Qué está pasando aquí? Tu amigo está siendo un idiota manipulador», murmuró Alejandro entre dientes, pero lo suficientemente alto para que todos lo escucharan. «¿Disculpa?». Eusebio se giró hacia él con ojos centelleantes. «Lo que oíste. Estás usando tu enfermedad y tu amor por ella para manipularla emocionalmente, igual que hace 2 años». La tensión en la habitación se volvió explosiva. Eusebio dio un paso hacia Alejandro, quien no retrocedió ni un centímetro. «¡Basta los dos!», gritó Jazmín, colocándose entre ellos. «Esto no es una competencia por mi afecto». «¿No?», preguntó Eusebio.
Porque se siente exactamente como una. Tal vez porque lo es, respondió Alejandro fríamente. Y tal vez es hora de que Jazmín elija al hombre que no la abandone cuando las cosas se pongan difíciles. El comentario fue como encender una mecha. Eusebio intentó abalanzarse sobre Alejandro, pero su condición física lo traicionó y se tambaleó. Jazmín lo atrapó instintivamente, sus brazos rodeando su torso para evitar que cayera. Por un momento, se quedaron así, ella sosteniéndolo, él respirando pesadamente contra su cabello, ambos recordando todas las veces que se habían abrazado así en el pasado. «¿Ves?», murmuró él contra su oído. «Sigues cuidándome, sigues amándome, aunque no quieras admitirlo». Jazmín cerró los ojos, sintiendo el calor familiar de su cuerpo contra el suyo, el latido acelerado de su corazón que coincidía con el de ella. «Esto no es justo», susurró. «El amor nunca es justo, Jazmín, pero es real». Cuando abrió los ojos, encontró la mirada intensa de Alejandro observándolos. En sus ojos vio comprensión, dolor y algo que parecía resignación. «Ya tienes tu respuesta», dijo Alejandro suavemente. «Los dos la tienen». Sin decir otra palabra, se dio la vuelta y salió de la habitación. Paloma se acercó a Jazmín con expresión preocupada. «¿Estás segura de lo que estás haciendo?» «No», admitió Jazmín, ayudando a Eusebio a sentarse en la cama. «No estoy segura de nada, pero sé que no puedo dejarlo ir otra vez sin luchar por nosotros». «¿Nosotros?», preguntó Eusebio con voz esperanzada. «¿Hay un nosotros?». Jazmín lo miró durante largos segundos, viendo al hombre que había amado, que la había lastimado, y que ahora le ofrecía su corazón nuevamente, a pesar de saber que el tiempo podría ser limitado. «No lo sé todavía», respondió honestamente, «pero voy a quedarme y averiguarlo». Era un comienzo, aterrador, incierto, pero un comienzo al fin. 3 días habían pasado desde la confrontación en la habitación 12, 3 días en los que Jazmín había vuelto a ser oficialmente la enfermera de Eusebio, pero también 3 días de caminar sobre cáscaras de huevo, intentando encontrar el equilibrio entre su profesionalismo y los sentimientos que había admitido tener. Eusebio había cumplido su palabra de no presionarla. Sus interacciones eran gentiles, respetuosas, pero Jazmín podía sentir la intensidad de su mirada cada vez que ella entraba en la habitación. Era como si estuviera memorizando cada detalle de su rostro, cada movimiento, temiendo que fuera a desaparecer nuevamente. «Buenos días», saludó Jazmín al entrar para su turno matutino, encontrando a Eusebio sentado en la silla junto a la ventana. Su recuperación física había progresado notablemente, aunque las secuelas neurológicas aún requerían supervisión. «Buenos días, Jazmín», respondió, usando deliberadamente su nombre completo en lugar del diminutivo cariñoso. Era su forma de mostrar que respetaba las barreras que ella había establecido. Mientras revisaba sus signos vitales, Jazmín notó que él tenía varios papeles sobre la mesita auxiliar, dibujos arquitectónicos rudimentarios, hechos con las manos que aún temblaban ligeramente por el trauma. «¿Qué es eso?», preguntó curiosa a pesar de sí misma. «Intento recordar», explicó él. «El doctor Morales dijo que mantener mi mente activa podría ayudar con la recuperación de la memoria. Así que estoy tratando de dibujar los proyectos en los que estaba trabajando antes del accidente». Jazmín se acercó para observar mejor los dibujos. Reconoció inmediatamente el estilo de Eusebio, esa precisión artística mezclada con funcionalidad que había hecho de él un arquitecto respetado a pesar de su juventud. «¿Recuerdas este proyecto?». «Fragmentos», admitió. Era una casa familiar en Girona. Los clientes querían algo moderno pero cálido, funcional pero hermoso. «Recuerdo haber pensado en...». Se detuvo abruptamente. «¿En qué?». Eusebio la miró con una expresión vulnerable. «Recuerdo haber pensado en la casa que construiría para nosotros algún día, con un jardín donde podrías cultivar las hierbas que te gustaban para cocinar, una cocina grande donde pudiéramos preparar cenas juntos, un estudio con ventanales grandes donde yo pudiera trabajar mientras tú leías». Las imágenes que describía eran tan vivas, tan detalladas, que Jazmín pudo visualizarlas perfectamente. Había sido uno de sus juegos favoritos cuando estaban comprometidos: planear su casa ideal, discutir cada detalle desde los azulejos del baño hasta el color de las cortinas. «Solías decir que querías una biblioteca con estanterías del piso al techo», continuó Eusebio.
y una chimenea donde pudiéramos sentarnos en las noches de invierno. Ya no leo tanto como antes, murmuró Jazmín, sin saber por qué compartía esa información. ¿Por qué? La pregunta era simple, pero la respuesta era complicada. Después de que él se fuera, muchas de las cosas que solía disfrutar se habían vuelto dolorosas. Los libros que leía le recordaban las tardes que pasaban juntos, él trabajando en sus proyectos mientras ella se perdía en novelas. La cocina le recordaba las cenas que preparaban en equipo, riendo y robándose besos entre ingredientes. Las cosas cambiaron después de lo que pasó, dijo finalmente. Eusebio dejó el lápiz y la miró directamente. ¿Qué más cambió? Quiero entender cómo mi decisión te afectó realmente. Era la primera vez que preguntaba directamente sobre las consecuencias de sus acciones. Jazmín dudó si contarle, pero decidió que la honestidad era necesaria si iban a tener alguna posibilidad. Todo cambió, comenzó lentamente. No pude volver al apartamento que habíamos elegido juntos. Me mudé con Sebastián durante meses porque no podía estar sola. Dejé de escuchar música porque cada canción me recordaba a ti. Cambié mi teléfono, mi email, porque esperaba que te comunicaras conmigo para explicarme qué había pasado. Cada palabra parecía causar un dolor físico en Eusebio. Sus manos se cerraron en puños sobre sus piernas. No sabía que podía ser tan cruel sin quererlo, murmuró. Pero la peor parte, continuó Jazmín, fue no entender por qué. Pasé meses en terapia tratando de descifrar qué había hecho mal, qué había dicho, cómo había fallado como pareja. Dios mío, Jazmín, el diminutivo se escapó. Nunca fuiste tú, nunca fallaste en nada. Eras perfecta, demasiado perfecta para atarte a alguien como yo. ¿Ves? Ahí está otra vez. Ella se giró para enfrentarlo completamente. Esa decisión unilateral de lo que es mejor para mí. ¿Cuándo vas a entender que puedo decidir por mí misma? Tienes razón, admitió, pero necesitas entender que cuando me diagnosticaron, cuando vi lo que la enfermedad le hizo a mi padre, el hombre fuerte y vital que había sido, se convirtió en una sombra de sí mismo. Mi madre se convirtió en su cuidadora a tiempo completo. Vi cómo su vida se redujo a doctor tras doctor, medicamento tras medicamento, hasta que al final ni siquiera me reconocía. Jazmín se sentó en la cama frente a él, por primera vez desde su despertar permitiéndose esa cercanía. ¿Y pensaste que yo no sería lo suficientemente fuerte para enfrentar eso contigo? Pensé que te amaba demasiado para pedirte que lo hicieras. ¿Y si hubiera sido yo la enferma? ¿Me habrías abandonado? La pregunta lo golpeó como un rayo. Sus ojos se llenaron de lágrimas que finalmente permitió derramar. Jamás. Habría luchado contigo hasta el final. Entonces, ¿por qué no me diste la misma oportunidad de luchar por ti? No tenía respuesta para eso, y ambos lo sabían. El silencio se extendió entre ellos, pero por primera vez no era incómodo. Era el silencio de dos personas que finalmente entendían la magnitud de lo que habían perdido. ¿Crees que podríamos intentarlo otra vez?, preguntó él finalmente. ¿Sabiendo todo lo que sabemos ahora? No lo sé. Jazmín fue honesta. Hay tanto que tendríamos que reconstruir. La confianza, la comunicación, y tendríamos que enfrentar la realidad de tu enfermedad juntos esta vez. ¿Pero lo considerarías? Ya lo estoy considerando. Por eso sigo aquí. Paloma apareció en la puerta en ese momento, llevando un ramo de flores. Pensé que necesitabas algo de color en este lugar deprimente, anunció, pero se detuvo al notar la atmósfera íntima en la habitación. ¿Interrumpo algo importante? No. Jazmín se levantó rápidamente. Solo estábamos hablando. Paloma arqueó una ceja pero no comentó. En su lugar, colocó las flores en el florero y estudió a Eusebio con la mirada crítica de una mejor amiga protectora. Entonces, eres el famoso Eusebio, dijo directamente. El que convirtió a mi mejor amiga en una sombra de sí misma durante meses. Paloma, Jazmín intentó detenerla, pero su amiga levantó la mano. No, déjame hablar. He visto lo que tú, amor protector, le hizo a Jazmín. La vi llorar noches enteras. La vi rechazar salidas porque no podía explicar por qué su prometido había huido. Así que si estás aquí para jugar con sus emociones otra vez, no lo estoy, la interrumpió Eusebio tranquilamente. Estoy aquí para corregir el error más grande de mi vida, si ella me lo permite. Paloma lo estudió durante largos segundos, evaluando su sinceridad. Más te vale, dijo finalmente, porque si la lastimas otra vez,
Enfermedad o no enfermedad, tendrás que lidiar conmigo. A pesar de la tensión, Eusebio sonrió ligeramente. Puedo ver por qué son amigas. Jazmín siempre ha sabido rodearse de personas fuertes. ¿Siempre?, preguntó Paloma. Entonces, ¿por qué la subestimaste tanto? Era una pregunta que cortaba directo al corazón del asunto. Eusebio miró a Jazmín, luego de vuelta a Paloma. Porque tenía más miedo de su fortaleza que de mi propia debilidad. Tenía miedo de que fuera lo suficientemente fuerte para quedarse, incluso si eso la destruía lentamente. Y ahora sé que subestimarla fue la mayor falta de respeto que podía haberle mostrado. Y si me da otra oportunidad, prometo nunca volver a cometer ese error. Paloma miró a Jazmín, quien asintió ligeramente. Está bien, dijo finalmente, pero voy a estar vigilando muy de cerca. Cuando Paloma se fue, Jazmín se acercó nuevamente a Eusebio. ¿Realmente lo crees? ¿Que subestimarme fue una falta de respeto? Completamente. Y espero tener la oportunidad de demostrarte que he aprendido la lección. El alta médica de Eusebio había llegado de forma inesperada. Después de 2 semanas en el hospital, sus funciones neurológicas se habían estabilizado y sus fracturas habían sanado lo suficiente como para permitir su recuperación en casa. Jazmín sostenía los papeles del alta mientras observaba a Eusebio empacar sus pocas pertenencias. En unas horas, él saldría por esa puerta y ella tendría que decidir si quería que saliera completamente de su vida o si estaba dispuesta a intentar reconstruir lo que habían perdido. ¿Dónde vas a quedarte?, preguntó manteniendo un tono profesional. Con mi madre, por ahora, hasta que pueda volver a trabajar completamente, respondió él, doblando cuidadosamente los dibujos arquitectónicos que había hecho durante su estancia. Los médicos dicen que podré regresar a mi vida normal en unas semanas. Normal, como si hubiera algo normal en toda esta situación. Catalina entró en la habitación con una sonrisa nerviosa, claramente tan ansiosa como Jazmín por saber qué pasaría después. ¿Todo listo, hijo? Casi. Eusebio miró a Jazmín. Solo necesito hablar con Jazmín un momento. Catalina comprendió la indirecta y se retiró, dejándolos solos. El silencio se extendió entre ellos, cargado de todo lo que no habían dicho. Supongo que aquí es donde nos despedimos, dijo Eusebio finalmente. ¿Eso es lo que quieres? Lo que yo quiera no importa. Ya tomé esa decisión por los dos una vez, y fue el error más grande de mi vida. Esta vez, la decisión es completamente tuya. Jazmín se sentó en la cama que había sido de él durante 2 semanas, el lugar donde había presenciado su vulnerabilidad, su arrepentimiento y su amor persistente. Tengo miedo, admitió. ¿De qué? De volver a enamorarme de ti completamente y que decidas otra vez que sabes lo que es mejor para mí, de invertir mi corazón en esta relación y que cuando la enfermedad progrese, tú te apartes para protegerme. Eusebio se acercó y se arrodilló frente a ella, tomando sus manos con gentileza. Jazmín, mírame. Esperó hasta que sus ojos se encontraron. Prometo solemnemente que nunca volveré a tomar decisiones sobre tu vida sin consultarte. Prometo que enfrentaremos juntos cada etapa de mi enfermedad, incluyendo las feas y las aterradoras. Prometo comunicarte mis miedos en lugar de huir de ellos. ¿Y si no soy lo suficientemente fuerte? ¿Y si llega el momento en que no pueda verte sufrir? Entonces me lo dirás, y buscaremos ayuda juntos. Pero será tu decisión, no la mía. Las lágrimas que Jazmín había estado conteniendo finalmente comenzaron a caer. 2 años, Eusebio. 2 años perdidos, porque pensaste que sabías mejor que yo lo que podía manejar. Lo sé, y si acepta darme una segunda oportunidad, pasaré cada día de los que me queden compensándote por esos años perdidos. Jazmín estudió su rostro, buscando algún signo de la misma cobardía que lo había llevado a huir antes. En su lugar, vio determinación, madurez y un amor que se había profundizado a través del dolor. ¿Y qué hay del tiempo? ¿De no saber cuántos años tenemos? Nadie sabe cuánto tiempo tiene, Jazmín. La diferencia es que nosotros lo sabemos, así que podemos asegurarnos de no desperdiciar ni un solo día. La respuesta era simple, pero profunda. Jazmín había pasado 2 años viviendo como si el tiempo se hubiera detenido, como si su vida hubiera sido pausada el día que él se fue. Tal vez era hora de empezar a vivir nuevamente, incluso sabiendo que el futuro era incierto. Tengo condiciones, dijo finalmente. Los ojos de Eusebio se iluminaron con esperanza cautelosa. Las que quieras. Primera, completa honestidad siempre.
sin mentiras piadosas, sin omisiones, por mi bien. Segunda, participación total en todas las decisiones médicas y de tratamiento. Tercera, si decides que esto es demasiado difícil, me lo dices en lugar de desaparecer. Acepto todo, respondió sin dudar. Y cuarta, su voz se quebró ligeramente. Si vas a prometerme un futuro juntos, tiene que ser real esta vez. Nada de huir el día de la boda, nada de cambiar de opinión a último momento. Eusebio se levantó y con manos temblorosas sacó algo de su bolsillo. Era el anillo de compromiso que ella había devuelto hace 2 años a través de Sebastián. Mi madre lo guardó, explicó. Dijo que algún día podría necesitarlo otra vez. Jazmín miró el anillo que una vez había representado todas sus esperanzas y sueños. Luego había simbolizado su mayor humillación. Me estás pidiendo que me case contigo otra vez. Te estoy pidiendo que me des la oportunidad de hacerlo bien esta vez, de construir algo nuevo y mejor sobre los cimientos de lo que teníamos. ¿Y si la enfermedad progresa rápidamente? ¿Y si solo tenemos meses juntos? Entonces, serán los meses más importantes de nuestras vidas. Jazmín extendió su mano temblorosa, permitiendo que él deslizara el anillo en su dedo. Se sentía familiar pero también diferente, como si llevara consigo las lecciones aprendidas y el dolor superado. «Esto es aterrador», murmuró. «Lo sé». Él se inclinó para besar su frente. «Pero esta vez tengo más miedo de perderte que de enfrentar el futuro contigo». Cuando salieron de la habitación 12 juntos, Jazmín vio a Alejandro al final del pasillo. Sus ojos se encontraron brevemente, y él le sonrió con tristeza pero con comprensión genuina. En su mirada, ella vio perdón y buenos deseos. Paloma e Inmaculada los esperaban en la recepción, junto con Sebastián y Catalina. Cuando vieron a Jazmín tomada de la mano con Eusebio y el anillo brillando en su dedo, no necesitaron explicaciones. «¿Están seguros?», preguntó Sebastián, dirigiéndose a ambos. «No», respondió Jazmín honestamente, «pero vamos a intentarlo de todas formas». Era la respuesta más honesta que podía dar, y también la más esperanzadora. 6 meses habían pasado desde que Jazmín y Eusebio salieron juntos del Hospital San Rafael. 6 meses de reconstruir una relación desde cimientos más sólidos, de aprender a comunicarse sin miedo y de enfrentar juntos cada síntoma nuevo que aparecía. Jazmín se despertó esa mañana de abril en el apartamento que habían elegido juntos en el barrio de Gracia. Esta vez, ella había participado en cada decisión, la ubicación, la distribución, incluso el color de las paredes. Era su hogar, construido sobre bases de honestidad mutua. «Buenos días, Jazmín», murmuró Eusebio desde la cocina, donde preparaba café con movimientos que ya mostraban la ligera rigidez que había comenzado a afectar sus manos. «Buenos días», respondió acercándose para abrazarlo por detrás. «¿Cómo te sientes hoy?». Era una pregunta que había aprendido a hacer sin miedo. Al principio, Eusebio tendía a minimizar sus síntomas, pero gradualmente había aprendido a compartir tanto las buenas como las malas noticias. Un poco rígido, pero nada terrible. El fisioterapeuta dice que es normal para esta etapa. Habían enfrentado el progreso de la enfermedad con un equipo médico completo. Fisioterapeuta, neurólogo, psicólogo para ambos y un grupo de apoyo para parejas que enfrentaban enfermedades degenerativas. Cada paso había sido una decisión consciente y compartida. «Tengo una sorpresa para ti», anunció Eusebio, girándose en sus brazos con una sonrisa misteriosa. «¿Qué tipo de sorpresa?». En lugar de responder, la guió hacia el pequeño estudio que él había convertido en su oficina en casa. Sobre su mesa de dibujo, encontró los planos detallados de una casa pequeña pero hermosa, con todas las características que habían soñado años atrás. La biblioteca, la cocina amplia, el jardín para hierbas. «Es nuestra casa», confirmó. «Encontré un terreno perfecto en Sitges, cerca de la playa donde me propuse matrimonio la primera vez. Si quieres, podríamos empezar a construirla este verano». Jazmín estudió cada línea del dibujo, viendo años de amor y esperanza traducidos en arquitectura. «¿Estás seguro de que quieres invertir en algo tan grande?». «Con la enfermedad, especialmente por la enfermedad», la interrumpió gentilmente. «Quiero que tengamos un lugar que sea completamente nuestro, y cuando llegue el momento en que necesite más cuidados, quiero que sea en una casa que hayamos construido juntos». Era exactamente el tipo de planificación realista
pero esperanzadora que habían aprendido a hacer juntos. No ignoraban la realidad de su futuro, pero tampoco permitían que los definiera completamente. El timbre de la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Paloma, seguida por Sebastián, ambos cargando bolsas de una vaquería local. «Desayuno de celebración», anunció Paloma, «aunque no estoy segura de qué estamos celebrando». «De nuestro compromiso renovado», dijo Jazmín, mostrando los planos de la casa. Sebastián se acercó para estudiar los dibujos, su expresión gradualmente suavizándose. Durante los últimos meses, había aprendido a confiar nuevamente en Eusebio, viendo cómo había mantenido cada una de sus promesas. «Es hermosa», admitió. «¿Cuándo planean casarse?» «En el otoño», respondió Eusebio. «Una ceremonia pequeña, solo familia y amigos cercanos, en la playa donde todo comenzó». «Esta vez sin huir», bromeó Paloma, aunque su tono era gentil. «Esta vez sin secretos, sin miedos y sin decisiones unilaterales», confirmó Eusebio. Mientras desayunaban juntos, Jazmín observó a las personas que amaba reunidas en su cocina, su hermano protector que había aprendido a perdonar, su mejor amiga que había aceptado darle su bendición a esta segunda oportunidad, y el hombre que había aprendido que el amor verdadero requiere coraje, no protección. «¿Sabes qué es lo extraño?», dijo Jazmín de repente. «Me siento más segura ahora, sabiendo sobre tu enfermedad, que cuando no sabía nada hace 2 años». «¿Por qué?», preguntó Sebastián, curioso. «Porque ahora sabemos exactamente qué estamos enfrentando. No hay secretos, no hay sorpresas. Podemos planear, podemos prepararnos, podemos tomar decisiones informadas juntos». Eusebio tomó su mano sobre la mesa. «Y porque ahora sé que eres lo suficientemente fuerte para manejar la verdad». «Siempre lo fui», respondió con una sonrisa. «Solo necesitabas confiar en mí lo suficiente para descubrirlo». Después de que Sebastián y Paloma se fueran, Jazmín y Eusebio se sentaron en su pequeño balcón, observando la vida de Barcelona desplegarse debajo de ellos. Sus manos estaban entrelazadas, y ella podía sentir el ligero temblor que había comenzado a afectar sus dedos. «¿Te arrepientes?», preguntó él de repente, «de haber elegido esto, sabiendo cómo podría terminar». Jazmín no respondió inmediatamente. En su lugar, pensó en los últimos 6 meses, las citas médicas enfrentadas juntos, las noches en que él había tenido pesadillas sobre el futuro y ella lo había consolado, los momentos de alegría pura cuando olvidaban completamente la enfermedad. «¿Sabes qué me dijo el psicólogo la semana pasada?», dijo finalmente. «Me preguntó si preferiría haber tenido 10 años perfectos contigo sin saber lo que venía, o 50 años buenos sabiendo la verdad desde el principio. ¿Y qué respondiste? Que prefiero un año honesto contigo que una vida entera con alguien más». Eusebio cerró los ojos, y ella vio lágrimas escaparse por sus mejillas. «Te amo tanto que a veces duele físicamente». «Lo sé», murmuró. «Yo también». Se quedaron así hasta que el sol comenzó a ponerse, planificando su futuro juntos, la casa que construirían, la boda que celebrarían y los años que tendrían, fueran muchos o pocos. Por primera vez desde que se conocieron, no había secretos entre ellos, y esa honestidad, paradójicamente, los hacía sentir más esperanzados que nunca. La playa de Sitges brillaba bajo el sol dorado de octubre. Era el mismo lugar donde Eusebio le había propuesto matrimonio 4 años atrás, pero esta vez todo era diferente. Esta vez ambos sabían exactamente en lo que se estaban comprometiendo. Jazmín se miró en el espejo de la pequeña cabaña que habían alquilado para prepararse. Su vestido era simple pero elegante, sin el drama del vestido de novia que había colgado sin usar en su armario 2 años atrás. Este vestido representaba una mujer diferente, más fuerte, más sabia, más segura de sus decisiones. ¿Lista? Paloma apareció detrás de ella, hermosa en su vestido de dama de honor color azul marino. Más que nunca, no había nervios esta vez, no había dudas ni miedos ocultos, solo la tranquila certeza de que estaba tomando la decisión correcta. Afuera, en la playa, una pequeña multitud los esperaba. Sebastián, quien caminaría con ella hasta el altar improvisado en la arena, Catalina con lágrimas de alegría en los ojos, Inmaculada y otros compañeros del hospital, y algunos amigos arquitectos de Eusebio. También estaba el doctor Alejandro, quien había aceptado la invitación con elegancia y genuino cariño hacia ambos. Pero sus ojos
se dirigieron inmediatamente hacia Eusebio, quien la esperaba junto al oficiante, con una sonrisa que iluminaba todo su rostro. Durante los últimos meses, los síntomas de su enfermedad habían progresado. Su mano izquierda temblaba ligeramente, su equilibrio no era perfecto y algunos días la fatiga lo abrumaba. Pero en ese momento, parado en la arena con el viento mediterráneo revolviendo su cabello, lucía exactamente como el hombre del que se había enamorado. «Hermana», murmuró Sebastián, ofreciéndole su brazo, «estoy orgulloso de ti». «¿Por qué?» «Por elegir el amor verdadero en lugar del seguro». Caminaron juntos por la arena, seguidos por Paloma. Los invitados se pusieron de pie, pero Jazmín solo tenía ojos para Eusebio, quien la miraba como si fuera lo más hermoso que había visto en su vida. Cuando llegó hasta él, Sebastián puso la mano de Jazmín en la de Eusebio con una solemnidad que habló de perdón y aceptación. «Cuida de ella», murmuró, lo suficientemente bajo para que solo ellos lo escucharan. «Con mi vida», respondió Eusebio. El oficiante, un amigo de la familia de Catalina, comenzó la ceremonia con palabras sobre el amor que perdura a través de las pruebas, pero Jazmín y Eusebio habían escrito sus propios votos. «Jazín», comenzó Eusebio, su voz clara y firme, «hace 2 años cometí el error más grande de mi vida porque pensé que podía protegerte del dolor tomando decisiones por ti. Hoy prometo respetarte lo suficiente para enfrentar juntos cualquier dolor que venga. Prometo ser honesto contigo sobre mis miedos, mis esperanzas y cada día de mi enfermedad. Prometo que cuando los días difíciles lleguen, y vendrán, nos sostendremos el uno al otro en lugar de apartarnos». Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Jazmín cuando llegó su turno. «Eusebio, durante 2 años creí que no había sido lo suficientemente fuerte para que te quedaras conmigo. Hoy sé que siempre fui lo suficientemente fuerte. Solo necesitabas confiar en mí. Prometo estar contigo en los días buenos y en los días imposibles. Prometo ser tu compañera, no tu cuidadora, por tanto tiempo como sea posible. Y prometo que cuando llegue el momento en que necesites más cuidados, los recibirás con amor, no con lástima». Cuando intercambiaron anillos, Eusebio tuvo que usar su mano derecha para ayudar a la izquierda, pero Jazmín sostuvo sus manos firmemente, mostrándole que no tenía miedo de su temblor. «Por el poder que me confiere el Estado de Cataluña, los declaro marido y mujer», anunció el oficiante. «Puedes besar a tu esposa». El beso fue suave, lleno de promesas y gratitud. Cuando se separaron, Eusebio murmuró contra sus labios: «Esta vez para siempre, esta vez para siempre», confirmó ella. La celebración fue íntima y alegre. Bailaron en la arena mientras el sol se ponía, Eusebio moviéndose cuidadosamente, pero con determinación. Cuando la fatiga comenzó a afectarlo, se sentaron juntos en la arena, rodeados de sus seres queridos, viendo las estrellas aparecer sobre el Mediterráneo. «¿Sabes qué es lo más hermoso de esta noche?», murmuró Jazmín, acurrucada contra su lado. «¿Qué?». «Que no estoy preocupada por el mañana, no porque el futuro sea seguro, sino porque sé que lo enfrentaremos juntos. ¿Sin secretos? Sin secretos. ¿Sin huir? Sin huir jamás». 2 años después, cuando los síntomas de Eusebio se intensificaron y necesitó usar bastón, construyeron su casa en Sitges, tal como la habían planeado. 3 años después, cuando su equilibrio empeoró, adaptaron la casa juntos, tomando cada decisión en equipo. 5 años después, cuando Eusebio necesitó ayuda para las tareas básicas, Jazmín estaba ahí no como su enfermera, sino como su esposa, con todo el amor y la dignidad que había prometido. Y cuando finalmente llegó el día que ambos sabían que vendría, Eusebio se fue en paz, sosteniendo la mano de la mujer que había elegido quedarse a su lado cuando él no había tenido el valor de pedírselo. En su lápida grabaron las palabras que se habían dicho en su boda: «Esta vez para siempre», porque el amor verdadero no se mide en tiempo, sino en profundidad, y algunos amores, aunque no duren toda una vida, pueden contener toda una vida en su intensidad. Jazmín guardó su anillo de bodas y llevó siempre consigo la certeza de haber elegido correctamente, un amor honesto y limitado sobre uno falso e infinito. Era, después de todo, la única decisión que importaba. 10 años después, Jazmín Remedios Vega caminaba por los pasillos del Hospital San Rafael con la misma determinación que había caracterizado toda su carrera,
pero ahora llevaba un título nuevo: directora del programa de cuidados paliativos y apoyo familiar. A sus 36 años, había convertido su experiencia personal en una misión profesional. La placa dorada en la entrada de la nueva ala llevaba una inscripción sencilla: Centro de Cuidados Integrales, Eusebio Vega, donde el amor y la medicina se encuentran. Doctor Morales la está esperando en su oficina, le informó la recepcionista. Alejandro había regresado al hospital después de especializarse en cuidados paliativos en Londres. Su reencuentro con Jazmín había sido cordial, profesional, y gradualmente había florecido en una amistad sólida basada en el respeto mutuo y objetivos compartidos. ¿Cómo van los nuevos protocolos?, preguntó Alejandro cuando ella entró en su oficina, que ahora estaba al lado de la suya. Mejor de lo esperado. Las familias responden positivamente al enfoque integral. Tener psicólogos, trabajadores sociales y consejeros espirituales trabajando junto con el equipo médico está marcando una diferencia real. Era cierto, el programa que habían desarrollado, inspirado en su propia experiencia con la enfermedad de Eusebio, estaba revolucionando la forma en que el hospital abordaba las enfermedades terminales. Tenemos una nueva admisión que creo que te va a interesar. Alejandro le entregó un expediente. Mujer joven, 28 años. Su esposo acaba de ser diagnosticado con ELA. Está en negación completa. Rechaza cualquier tipo de apoyo. Jazmín leyó el expediente con creciente reconocimiento. La historia le resultaba dolorosamente familiar. Una pareja joven enfrentando un diagnóstico devastador, con una de las partes tratando de proteger a la otra, tomando decisiones unilaterales. ¿Dónde está? Sala de espera de neurología. Ha estado ahí desde las 6 de la mañana, aunque el esposo ni siquiera está hospitalizado hoy. Jazmín encontró a la mujer exactamente donde Alejandro había dicho. Reconoció inmediatamente la expresión en su rostro, la misma mezcla de terror, determinación y negación que había visto en el espejo años atrás. Carmela Ruiz se acercó con suavidad. Soy Jazmín Vega, directora del programa de apoyo familiar. ¿Podríamos hablar? La mujer levantó la vista y Jazmín vio sus propias lágrimas de años atrás reflejadas en esos ojos desesperados. No necesito apoyo. Solo necesito que los médicos encuentren la cura para mi marido. ¿Y él qué dice al respecto? Él dice que deberíamos separarnos, que no quiere arruinar mi vida. Puede creerlo, como si mi vida no fuera mía para decidir qué hacer con ella. Las palabras golpearon a Jazmín como un eco del pasado. Se sentó junto a Carmela, reconociendo que el destino le había puesto enfrente exactamente la situación que necesitaba para cerrar su propio círculo. ¿Sabes qué? Creo que tengo una historia que podría interesarte, sobre un hombre que también pensó que sabía mejor que su prometida lo que era bueno para ella. Durante la siguiente hora, Jazmín compartió su historia, no todos los detalles, pero los suficientes para que Carmela entendiera que no estaba sola en su lucha. ¿Y fueron felices?, preguntó Carmela cuando Jazmín terminó. Al final, ¿valió la pena? Jazmín miró por la ventana hacia el jardín del hospital, donde una pequeña placa de mármol marcaba el banco que habían instalado en memoria de Eusebio. Paloma la visitaba allí cada año en su aniversario de muerte, y Sebastián llevaba a sus hijos para contarles historias sobre el tío Eusebio, que había amado tanto a su tía. Fueron los 7 años más completos de mi vida, respondió honestamente. No fueron fáciles, especialmente hacia el final, pero fueron reales, auténticos y llenos de amor consciente. Cada día que tuvimos juntos valió la pena los que vinieron después. ¿Y ahora? ¿Estás sola? Ahora tengo una vida plena ayudando a parejas como ustedes. Tengo trabajo que amo, amigos que son familia, y la certeza de que viví un amor verdadero. No es el final que habría elegido, pero es el final que él y yo construimos juntos, con honestidad y valentía. Carmela se quedó en silencio durante largos minutos. ¿Cree que mi esposo podría hablar con usted? Cuando esté listo. Mientras tanto, ¿qué tal si empezamos contigo? El primer paso para luchar por tu matrimonio es asegurarte de que tú estés bien equipada para la batalla. 6 meses después, Jazmín oficiaba como testigo en una pequeña ceremonia donde Carmela y su esposo renovaron sus votos, comprometiéndose a enfrentar juntos la ELA. No sería el último matrimonio que ayudaría a salvar con su historia. Esa noche, Jazmín regresó a su apartamento en Gracia.
Había mantenido el que había compartido con Eusebio, pero lo había llenado de nueva vida. Plantas que ella había aprendido a cuidar, libros que había vuelto a leer y fotografías de todos los momentos hermosos que habían compartido. En su mesita de noche guardaba 2 cartas. Una era la nota original que Eusebio había dejado el día de su primera boda. No puedo hacerte esto. Perdóname. La otra era una carta que él había escrito durante su último mes de vida. Gracias por enseñarme que el amor verdadero no protege, sino que confía. Se sentó en su cama con una taza de té y abrió su laptop. Había estado escribiendo un libro sobre su experiencia, una guía para parejas que enfrentan enfermedades terminales. El título provisional era Elegir el amor, una guía para amar sin miedo al final. Mientras escribía, su teléfono sonó. Era un mensaje de Paloma, ahora casada y madre de 2 niños, compartiendo fotos de su último viaje familiar. Otro mensaje llegó de Sebastián. Orgulloso de ti, hermana. Papá y mamá también lo estarían. Y finalmente, un mensaje del hospital informándole que el programa Eusebio Vega había sido seleccionado como modelo nacional para cuidados paliativos integrales. Jazmín sonrió, cerrando la laptop y preparándose para dormir. En su espejo colgaba una pequeña nota que Eusebio había dejado para ella poco antes de morir. Vive completamente. Ama otra vez cuando estés lista. Sé feliz por los 2. Aún no había estado lista para amar otra vez románticamente, y tal vez nunca lo estaría. Pero había aprendido que el amor toma muchas formas. El amor por su trabajo, por sus amigos, por las parejas que ayudaba, por la vida misma. Mientras se quedaba dormida, Jazmín pensó en todas las decisiones que la habían llevado hasta ese momento. La decisión de cuidar de Eusebio en el hospital, la decisión de darle una segunda oportunidad, la decisión de casarse sabiendo cómo terminaría, y finalmente, la decisión de convertir su dolor en propósito. Cada una había sido la correcta. En sus sueños, caminaba por la playa de Sitges, donde se habían casado, pero esta vez no estaba sola. Estaba rodeada de todas las parejas que había ayudado, todos los matrimonios que había salvado con su historia, todas las vidas que había tocado con su valentía. Y en la distancia, apenas visible entre las olas, una figura familiar le sonreía con aprobación antes de desvanecerse en la luz dorada del amanecer. Algunos amores terminan, pero su impacto es eterno. Fin si descubrieras que la persona que más amas tiene una enfermedad terminal y decide abandonarte para protegerte del sufrimiento. ¿Lucharías por quedarte a su lado o respetarías su decisión? Y si años después el destino pusiera a esa persona nuevamente en tus manos, completamente vulnerable y dependiente de tus cuidados, ¿serías capaz de perdonar y empezar de nuevo, sabiendo que el tiempo juntos sería limitado? Su participación en el canal es muy importante. Por favor, deje su opinión en los comentarios. Gracias por ver. Tu feedback es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, deja tu comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es muy importante para la continuación de nuestro trabajo, así que compártelo también con quien va a adorar esta historia.